Efesios 3:14 dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Le ruego que Él les conceda a ustedes, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior, de manera que Cristo habite por la fe en sus corazones. También ruego que, arraigados y cimentados en amor, ustedes sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que sean llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios, toda la plenitud de Dios, toda la plenitud de Dios. A continuación estarás escuchando tu programa especial, Creciendo en el Conocimiento del Señor, a cargo de tu hermano maestro Darwin Lara. Este programa está diseñado para alimentar el crecimiento de tu vida espiritual. No solamente conocer de oír hablar, queremos ver, queremos probar, queremos experimentar. Dios les bendiga a todos. Bienvenidos una vez más a un episodio del programa Creciendo en el Conocimiento del Señor, de la Iglesia Jesús es el Camino. Bienvenidos, que Dios los bendiga, que Dios los prospere, que Dios los fortalezca, que Dios dé fe, aumente la fe del que no la tiene y que multiplique las fuerzas al que no tiene ningunas. Bienvenidos una vez más. Vamos a leer un versículo que está en Romanos 15:13. Versículo 13 del capítulo 15 de Romanos dice: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Oremos. Padre, te damos gracias a Dios en el nombre de Jesús por este día. Te damos gracias a Dios porque podemos ver la luz del sol. Te damos gracias a Dios porque una vez más nos extiendes tu misericordia. Te damos gracias a Dios porque una vez más quieres obrar en nuestras vidas y usarnos como un instrumento para darte gloria a tu nombre. Te pedimos, Dios, que por medio de este mensaje tú nos enseñes algo. Enséñanos hoy, Dios. Danos el pan nuestro de cada día. Dánoslo hoy. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Amén. Dice: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Si hay algo que yo quiero hablar con el tema el poder del Espíritu Santo. Cuando se habla de poder, es la palabra griega dunamis, que significa fuerza, poder, habilidad. Significa poder inherente, poder residiendo en alguna cosa por virtud de su naturaleza, o en una persona que es experta. Poder para hacer milagros. Eso es la palabra dunamis, poder. Entonces, cuando la Biblia dice que Dios de esperanza les llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo, me está diciendo que el Espíritu Santo tiene la habilidad de abundar, hacernos abundar en esperanza. Y me llamó la atención que ese es la obra que hace el Espíritu Santo basado en su poder, que ese es el poder que da el Espíritu Santo, que nos hace abundar en esperanza. Y me di la tarea de buscar en qué otras cosas hace el poder del Espíritu. Cuando Dios nos da esa fe y nos llena de gozo y paz en el creer, en esa fe, abundamos en esperanza por medio del Espíritu, por el poder del Espíritu Santo, porque creemos que
que Jesús es nuestro Salvador y lo hemos recibido, entonces basado en esa fe tenemos gozo y tenemos paz en lo porvenir. Entonces, como creemos en eso, el Espíritu Santo de su poder nos hace abundar en esperanza. O sea, que nosotros tenemos esperanza, no como el mundo. Y dice que en otro versículo que nosotros no somos como el mundo, que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, asimismo también creemos que nosotros hemos de ser levantados juntamente con Él, como lo fue Él. Entonces, la esperanza que nosotros tenemos no es una esperanza falsa, sino que es una esperanza genuina por el poder del Espíritu Santo de Dios. Entonces, el poder del Espíritu nos hace abundar en esperanza. Si de repente se han perdido las esperanzas, es porque hemos perdido tiempo valioso en estar en otras cosas, que es en estar en armonía con el Espíritu Santo, en comunión con el Espíritu Santo. Entonces, quiero leer 1 Corintios 2:7. 1 Corintios 2:7 dice: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Una de las obras que hace el Espíritu Santo en su poder es que Él tiene el poder para revelarnos quién es Jesús y quién es Dios. O sea, el poder del Espíritu en la revelación. Y es que cuando hablamos de sabiduría, no hablamos de sabiduría humana aprendida en un instituto o en una universidad, sino que es la sabiduría que proviene del Espíritu. Es decir, hay una sabiduría que es propia del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo nos revela y nos da sabiduría, pero hay otra sabiduría que es aprendida de otra manera, exceptuando el Espíritu Santo. ¿Cuánto sabían los fariseos de la ley? Se aprendían la ley de memoria. Ellos tenían intérpretes, tenían escribas de la ley, y ellos tenían mucha letra, pero esa letra no les servía de nada porque no tenían sabiduría que da el Espíritu. Entonces, el poder del Espíritu es la revelación, es que Él nos revela. La palabra misma, revelación, es como cuando se quita un velo. Es como cuando usted tiene en su ventana una cortina y usted abre la cortina, usted está revelando, usted está viendo una revelación para que usted pueda ver lo que hay detrás de la ventana. Entonces eso es revelación, es quitar un velo que nos impedía ver o que nos impedía escuchar o que nos impedía creer en algo. Entonces el Espíritu Santo nos enseña la revelación de Cristo, sobre todo la revelación de Dios, nos revela quién es Jesús y entonces podemos creer en Jesús. Jesús le dijo a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Dice, bueno, unos dicen que eres Jeremías, otros dicen que eres Elías, otros que eres Juan el Bautista. Eso es
las conclusiones que ellos sacaron basado en el conocimiento que ellos tenían, pero no era revelación del Espíritu. Ellos creían que Jesús era un buen tipo, era un buen profeta y alguien que se esforzaba por agradar a Dios, pero no creían que Jesús era el Hijo de Dios. Porque esa revelación la da solo el Espíritu Santo de Dios. Entonces, si usted ha creído en Cristo y usted cree que que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Salvador del mundo, esa enseñanza no provino de hombre. Eso no se aprendió en un día de culto, eso no se aprendió en un instituto o en una universidad teológica. Esa es una revelación que da únicamente el Espíritu Santo, que nos enseña y nos revela quién es Cristo para que nosotros podamos tener fe en Él y podamos abundar en esperanza por el poder del Espíritu Santo de Dios. Entonces ese es el poder del Espíritu en la revelación, que Él nos enseña quién es Cristo, que Él nos enseña que tenemos un Dios en el cielo que es nuestro Padre y que nos revela que nuestra identidad es ahora ser hijos de Dios. Esa es revelación del Espíritu. Eso no se aprende en 3 pasos, 1, 2, 3 y ya usted lo sabe. La revelación del Espíritu nos abre la mente y nos da la capacidad para poder entenderlo. Dice que cuando Jesús resucitó iba con unos de camino a Emaús, dice que oró por ellos para que su entendimiento sea abierto y que puedan comprender las Escrituras. La revelación del Espíritu, eso es lo que nos hace, que leemos la Escritura sin velo, que lo leemos como un espejo a cara descubierta y que entendemos lo que estamos leyendo por la revelación que da el Espíritu. Ese es el poder del Espíritu. El poder del Espíritu Santo en la revelación. O sea que la Escritura misma no es una editorial, no es un libro que lo disciernen los más sabios y los más entendidos. No, al contrario. Esa sabiduría fue oculta de los sabios y Dios la reveló a los humildes de corazón, a los que no eran sabios. Se las reveló para avergonzar a los sabios. ¿Y cómo se las reveló? Por el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu es lo que nos revela la Escritura, es quien nos revela quién es Cristo y quien nos revela quién es el Padre. El Padre de todo lo que hemos recibido a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Entonces quiere decir que el poder del Espíritu se basa en la revelación. Aún mismo para creer en el Espíritu Santo es revelación de Dios. Porque cuántas personas, o bueno, peor aún, cuántas iglesias hay que no conocen al Espíritu Santo. Imaginemos una iglesia que sus congregados no hayan recibido la revelación del Espíritu. He ahí la Iglesia Católica, que todo lo que ellos hacen es enseñanza de hombres, son dogmas, y ellos tienen un libro que se llama Catecismo, y ellos hicieron un concilio, en el Concilio de Trento, y ahí se establece lo que se ha de enseñar, y lo que se ha de enseñar es lo que está en la mente de los hombres, sabiduría humana que no tiene fruto o no produce fruto en el hombre, y es una iglesia que no tiene la revelación del Espíritu y por eso está como está. Porque una iglesia podrá cometer errores, pero si tiene la revelación del Espíritu, el Espíritu le va a revelar lo que tiene que corregir, porque el Espíritu Santo es la guía de toda una iglesia. Porque una iglesia no está exenta de errores. Pero una iglesia que deliberadamente enseña idolatría, que deliberadamente enseña rendir culto a santos y ángeles, que es contrario a los principios de Dios, no es una iglesia que está siendo guiada por el Espíritu.
El cura no es alguien que está siendo guiado por el Espíritu, porque los hijos de Dios son los que son guiados por el Espíritu. Entonces estamos ante una iglesia que no tiene la revelación del Espíritu y se está escuchando un mensaje de un cura que no tiene la revelación del Espíritu. Entonces, ¿qué se está enseñando? Entonces, ¿qué se está haciendo así? Se está haciendo ahí. Cuando una iglesia no tiene la revelación del Espíritu, le falta la gran parte, lo esencial, porque si no creemos al testimonio del Espíritu que Jesús es el Cristo, ¿a quién le vamos a creer? ¿Será que nuestra fe está puesta en lo que diga una persona? ¿O la revelación del Espíritu? Entonces el poder del Espíritu en la revelación es que nos enseña y nos convence que Cristo, que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Salvador del mundo y el Salvador de nuestros pecados, el perdonador de nuestros pecados. Eso no lo recibe por enseñanza humana. Cuando Jesús le dijo, ¿quién dice la gente que soy yo? Pedro dijo, yo sé que tú eres el Cristo. Bienaventurado Simón. Porque eso no te lo reveló carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos, como por el poder del Espíritu Santo de Dios. Entonces, si usted quiere escuchar la voz del Espíritu y usted ya cree en Cristo, sepa que usted ya lo escuchó. Escuchó el testimonio del Espíritu Santo diciendo que Cristo es el Salvador. Usted escuchó y le creyó y le obedeció y ahora es un seguidor de Cristo. Ese es el poder del Espíritu Santo en la revelación. Vamos a leer Romanos 15, estamos en el versículo 13. Leamos el 15, dice, en cambio, vamos a leer desde el 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién les instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, el hombre natural, entiéndase aquella persona que no ha recibido la revelación del Espíritu Santo, es un hombre natural. Y dice que ese hombre natural no puede percibir las cosas del Espíritu porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. No se disciernen con el intelecto. No se disciernen con la cantidad de letra que tenga en mi cabeza, sino que se disciernen espiritualmente. Entonces, las cosas del Espíritu se disciernen espiritualmente. Se necesita el Espíritu Santo para entender al Espíritu Santo. Puede que sea una paradoja, pero si no es el Espíritu que se nos ha revelado, el conocimiento que tenemos acerca del Espíritu es incompleto. Como Pablo llegó a los griegos y vio que tenían estatuas para cada uno de sus dioses, y vio que había un estrado sin estatua, y abajo del estrado había unas palabras que decía para el Dios no conocido. Entonces dice Pablo, es que ese Dios les vengo a hablar, el Dios que ustedes no conocen, el Dios llamado el Espíritu Santo. Entonces cuando se tiene un conocimiento vano, ligero, un conocimiento tenue
acerca del Espíritu, nos hace falta revelación. Nos hace falta que el Espíritu se nos presente y nos revele quién es Él. Entonces creemos en su testimonio. Vamos a leer Romanos 15, versículo 15. Dice: mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Dice Pablo que le escribe para contarles la gracia de Dios y cómo Dios lo ha usado a él para traer salvación al mundo. Entonces dice que por medio de Dios, él ha podido ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Quiere decir que el Espíritu nos da la revelación de quién es Jesús y nos da la revelación de la Escritura. Entonces, por medio de esa revelación que lo predica un ministro, en este caso el apóstol Pablo, dice que los gentiles obedecen el Evangelio, creen en Cristo, obedecen el Evangelio. Entonces la vida de los gentiles se empieza a cambiar, empiezan a llevar una vida santificada, y esa vida santificada es por el poder del Espíritu Santo. Porque los gentiles ahora somos parte de la iglesia, los gentiles les son una ofrenda agradable, santificada por el Espíritu. Quiere decir que cualquier otra ofrenda que no es santificada por el Espíritu es una ofrenda que Dios no recibe. Porque no tiene la cobertura, no tiene lo necesario para ser un olor agradable. Porque hay fragancias espirituales, y un olor agradable es una persona que antes vivía desordenadamente y que ahora ha sido santificada por el Espíritu y ahora vive ordenadamente. Santificada por el poder del Espíritu Santo. Cuando yo leo esto, eso me enseña de que la obra del Espíritu, en el poder del Espíritu, hay una obra que Él hace, y es que Él nos ayuda a santificarnos para que seamos olor agradable a Dios. Quiere decir que hasta la santidad, la santificación, es hecha por el poder del Espíritu Santo. La santidad que no es producida por el Espíritu es puro legalismo. Por eso algunas personas se han desviado a un extremo y son rigurosos, porque ellos creen, ellos consideran que eso es ser santo. Se santifican a ellos mismos y no han sido santificados por el Espíritu Santo. La santificación por medio del Espíritu Santo de Dios. Iglesias en donde se les llama iglesias de la sana doctrina, pero ellos entienden como sana doctrina a la rigurosidad de la ley, a yugos pesados que ni ellos mismos pueden llevar. O sea que la santidad no es apretar cada vez y ser riguroso. No, la santidad es hecha por medio del Espíritu, porque tenemos la revelación del Espíritu, lo que en verdad le agrada a Dios. Cuando no se tiene esa santidad,
tenemos altas probabilidades, muchas probabilidades de caer en el legalismo e inventarnos nosotros una santificación exento del Espíritu Santo, a expensas del Espíritu. Entonces, esa santificación no es suficiente. Porque cuando el Espíritu santifica, el Espíritu se mete a lo dentro del corazón y Él trae a la superficie los pecados que nos son ocultos. Y entonces, en esa santificación es la que en verdad agrada a Dios y la que Él acepta. Entonces Él acepta y le somos olor grato, agradable a Dios, porque hemos sido santificados por el Espíritu Santo. Dice, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo de Dios. La santificación del Espíritu Santo de Dios. Por eso se llama Espíritu Santo, porque Él es el que nos santifica. Jesús es el que nos justifica, el Espíritu nos santifica, el Padre es el que nos salva. Entonces, se necesita el Espíritu Santo para vivir una vida en santidad. Sí. ¿Se puede vivir una vida en santidad independientemente del Espíritu Santo? No. Porque si el hombre quiere santificarse a sí mismo, hay muchas probabilidades de fallar. Porque lo que el hombre tiene por sublime para Dios es abominación. Y no tiene la potestad de entrar al corazón del hombre. No tiene la potestad de entrar a la mente del hombre, más el Espíritu Santo todo lo escudriña. Dice, ¿quién sabe todas las cosas sino el propio Espíritu del hombre? Entonces, en la obra de santificación, el Espíritu Santo hace un trabajo primordial y esencial que nos ayuda a santificarnos para ser un olor grato a Dios. Usted sabe si usted es un olor grato, si usted se ha dejado llevar por el Espíritu y ha corregido algunos asuntos que no eran agradables para Dios. La obra del Espíritu Santo de Dios, el poder del Espíritu es que Él nos santifica. Y aunque nosotros estamos muertos en delitos y pecados, aunque nosotros teníamos un hedor, un olor de muerte para muerte, ahora somos un olor agradable a Dios. Porque ya hemos sido santificados, ya hemos sido justificados para gloria de Dios. Ese es el poder del Espíritu Santo de Dios. Si usted no cree en Cristo o tiene un conocimiento, como dice Pablo, lo que antes lo conocíamos en la carne, ahora ya no lo conocemos en la carne. Si usted conoce el Espíritu Santo de una manera intelectual, o si usted conoce de Cristo de una manera intelectual, le hace falta la revelación del Espíritu. El poder del Espíritu Santo de Dios. Oremos. Padre, te damos gracias a Dios en el nombre de Jesús por este mensaje. Gracias a Dios porque por tu Espíritu Santo hemos creído al mensaje de la salvación. Hemos creído el mensaje de la cruz, en que Jesús es el Mesías y que murió, fue crucificado y resucitó para redención de los hombres. Gracias por esa revelación que nos das por el Espíritu. Te pedimos que esa revelación se extienda a otras personas que no tienen esa revelación. Que se extienda a Dios para que cubra la faz de la tierra. Para que la revelación del Espíritu corra a los cuatro vientos y que salve y que atrape a personas que aún no son
convertidas a Cristo. Oh, esa salvación del Espíritu, Dios. Esa revelación del Espíritu para salvación es el testimonio de Jesús. Gracias, Dios, por esa revelación. Gracias, Espíritu Santo, por revelarnos quién es Jesús. Gracias por revelarnos quién eres tú, Dios. Que eres el Dios que nos llena de esperanza, que nos hace abundar en esperanza en lo porvenir. Que no tenemos miedo a la muerte, que no tenemos miedo al fin de los días, que sabemos que Jesús es nuestro Salvador. Te damos gracias, Dios, por esa revelación. Gracias porque nos revelas qué es lo que le agrada verdaderamente al Padre y podemos vivir una vida en santidad. Gracias porque entendemos que la santificación viene por el Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Padre. Gracias, Hijo Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Que Dios los bendiga. Que Dios los guarde. Compartan el mensaje. Compartan la verdad. Compartan libertad. Bendiciones. Acabas de escuchar tu programa especial, Creciendo en el Conocimiento del Señor. Será hasta la próxima, en una nueva entrega, a cargo de nuestro hermano y maestro, Darwin Lara. Dios te bendiga. Abrázanos con tu amor, revélanos el perfecto amor, bautízanos en tu amor.